Buenas noches, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a trabajar el tema que trata sobre el texto y sus formas. Vamos a entender a qué se denomina, a qué se le conoce como texto. Es la máxima o es la unidad máxima de comunicación y transmite un mensaje completo, ¿no? Así como la oración es la unidad mínima, aquí el texto es la unidad máxima de un proceso de comunicación. Ya, todo texto es un enunciado con sentido unitario y organización sintáctica producido para comunicar en un contexto específico. Es decir, todo lo que hablamos es enunciado, siempre y cuando lo hablemos. Y eso se utiliza para comunicar algo que nosotros queremos en un contexto específico, en un lugar o con gente que a nosotros nos interesa. Por tanto, el texto puede ser oral y escrito también, ¿no? Las cartas, las notitas que ustedes mandan a sus compañeros, compañeras, entonces también son textos. Aunque tengan errores ortográficos, obviamente, ¿no? Pero son textos. Luego tenemos una definición del enunciado. Como aquí dice, es la unidad mínima de la comunicación. Posee un sentido unitario e independencia sintáctica. Unidad mínima. Entonces, una oración, una palabra misma o dos palabras que digamos te amo o te odio, entonces ya estamos enunciando una idea, estamos dando a conocer una idea, ¿ya? Y aquí dice, tiene independencia sintáctica. Entonces no necesitamos de otras palabras con tal de que nosotros a la hora de hablar nos hagamos entender. Luego tenemos la extensión de los textos. Eso significa cuán largo puede ser un texto o cuán cortito puede ser un texto. Los textos pueden estar formados por una palabra o un libro completo. Lo imprescindible es que transmitan un mensaje completo. Eso es lo importante, ¿no? Entonces dice, por una sola palabra o por un libro completo, cualquiera, pero ya es un texto. Lo importante en eso es que podamos emitir o dar a conocer un mensaje, pero un mensaje que sea completo. Entonces no interesa aquí cuán largo o cuán corto sea el texto, lo que escribamos o lo que pensemos. Luego se nos presentan los tipos de textos, son una gran cantidad, pero vamos a ir conociendo de acuerdo a las características que posea. Tenemos aquí una clasificación según la estructura interna. Estos son los textos que vamos a ir analizando durante todo el desarrollo de esta clase. Ya tenemos aquí la narración, el texto narrativo, donde un narrador cuenta una historia sobre unos personajes. El texto descriptivo, donde se presentan los rasgos o partes de una persona, animal, objeto o lugar. El texto dialogado, donde se reproducen conversaciones que se mantienen entre dos o más interlocutores, es decir, entre dos o más personas. Luego tenemos el texto expositivo, en la que utilizamos para explicar un tema, ¿no? Y luego se presenta también el texto argumentativo, en la que defendemos una posición, una idea que nosotros queremos. Digamos, ¿no? Que yo les pongo una idea para que ustedes piensen, ya, mañana mismo volvemos a clases, bueno, yo digo eso, y ustedes me pueden decir, no, 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 por estas razones, pero yo puedo decir, pero estamos perdiendo el tiempo, y eso es argumentar. Y ustedes me dicen no, pero también están
argumentando de la parte contraria, pero se produce ese texto, ese tipo de texto. Luego tenemos los textos coloquiales y debates, que son intercambios de impresiones sobre un tema entre varios participantes en forma oral, ¿no? Entonces, esto se produce a la hora de que aparezca en la clase un tema de discusión en la que podamos discutir y querer ganar con nuestra idea, con nuestro pensamiento o con nuestro conocimiento sobre algún tema que podamos determinar en el momento de análisis. Tenemos, como ya dije, vamos a ir desarrollando cada uno de los que atrás mostramos. Aquí la presencia del texto narrativo. Y aquí el texto narrativo es el relato de acontecimientos, es el relato, es contar qué les suceden a diversos personajes desarrollados en un lugar concreto a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, el texto narrativo consiste en contar o relatar los hechos que viven algunos personajes y obviamente enfocando un lugar y un tiempo determinado. Luego tenemos los elementos del texto narrativo. Tenemos al narrador. El narrador obviamente es la persona que cuenta, ¿no? En todo texto narrativo hay alguien que contempla los hechos que suceden y que los cuenta de una manera ordenada. ¿Quién es el que contempla? El que escribe, el que mira, ¿no? El contemplador es el que mira. Y obviamente el que mira es el escritor. Solo así va a poder ser el narrador y solo así va a poder escribir también. Luego tenemos tipos de narrador. Tenemos narrador de tercera persona. Y en la tercera persona tenemos dos tipos de narradores. El narrador omnisciente y el narrador observador. El narrador omnisciente, ya habíamos hablado en el proceso de análisis literario, este narrador omnisciente es el que todo lo sabe, o sea, cumple el papel de Dios, les dije, ¿no? Y como Dios sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, o sea, para él no hay secretos. También de la misma forma ocurre con el narrador omnisciente. Él sabe qué están pensando, sintiendo, ideando todos sus personajes, ¿no? Dentro de un libro. Sabe lo que piensan y sienten sus personajes, dice, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes y todo lo que al personaje se le ocurra. En cambio, el narrador observador solo cuenta lo que puede observar, o sea, lo que están haciendo, esas situaciones. El narrador muestra lo que ve de modo parecido a cómo lo hace una cámara de cine. Es decir, que el narrador observador cuenta a detalle todos los hechos que ha visto del cual él es testigo. Luego tenemos la narración de primera persona. Ahí tenemos también dos tipos, narrador protagonista y narrador personaje secundario. El narrador protagonista es también el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, en algunos libros, no en todos, ¿no? Si nosotros recordamos los cuentos de Horacio Quiroga, obviamente ustedes no son la tortuga gigante, tampoco son los flamencos, ni el loro pelado, ni nadie, ¿no? Entonces, y tampoco el autor, que es Horacio Quiroga, tampoco no es ni el loro pelado, ni la tortuga gigante, ni ninguno de los personajes del cuento, ¿no? Pero existen libros en los que los autores, o sea, el escritor, escriben sobre su vida, sobre cómo lo han visto, sobre cómo han vivido una realidad o sobre cómo han imaginado una situación que ellos piensan que se podía vivir de diferente manera. ¿Ya? Luego tenemos la presencia del narrador personaje secundario. El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos, ¿no? El personaje secundario, a él no le suceden las cosas, sino cuenta cómo ha visto, cómo han sucedido los hechos.
Y ese también es un narrador, pero de primera persona. Dirá, yo he visto que María Julia le estaba pegando un chicle en los cabellos de Juan Ramón, digamos, ¿no? Pero él es testigo, ha visto. En cambio, en el narrador protagonista diré, yo he sentido cómo María Julia me ha pegado un chicle en mis cabellos. Ahí ya es protagonista, ahí Juan Ramón. Entonces ahí se hace la diferencia de la presencia de la primera persona como narrador protagonista o como narrador secundario. Luego tenemos los elementos del texto narrativo. Ya estábamos hablando antes, ¿no? Ahora tenemos, antes el número 1 era la persona y tenemos como narrador omnisciente, tercera y primera persona, como ya habíamos hablado. En cambio, aquí tenemos otro elemento que es el tiempo. Las acciones que realizan los personajes suceden en distintos tiempos. Puede ocurrir en tiempo presente, pasado o futuro, ¿no? A eso se refiere. Siempre y cuando observemos lo que nos acordamos que hemos leído un cuento o una novela, ¿no? Aunque las historias ocurren cronológicamente, eso significa de manera ordenada, el autor puede empezar a contar el cuento o la novela por el medio del relato desde el final o ir dando saltos para atrás y luego para adelante también, ¿no? Entonces el tiempo se utiliza de manera indistinta, no interesa por dónde empecemos, pero los hechos tienen que llegar a ser completados de acuerdo a lo que el escritor quiere escribir sobre algún asunto. Luego tenemos los elementos del texto narrativo. Otro elemento es el espacio. Los hechos ocurren siempre en algún lugar. Durante la narración los personajes pueden desplazarse, moverse a distintos lugares. Obviamente aquí está presente el marco geográfico, el lugar donde se desarrollan los hechos, ¿no? Si nosotros observamos todavía Loro Pelado, aquí vamos a observar que está en una selva, ¿no? En una selva allá del Uruguay y entre la frontera del Uruguay y la Argentina, ¿no? Entonces ahí vamos a ir observando, ese es el espacio geográfico que nos muestra Horacio Quiroga en los cuentos de la selva. Otro elemento es el personaje o los personajes que pueden ser principales o protagonistas, como aquí dicen en el paréntesis, o secundarios. Podemos conocer cómo es un personaje por las descripciones físicas y psicológicas, por las acciones que realiza y también porque sus conversaciones con otros nos revelan sus ideas o intenciones. Entonces aquí podemos conocer a los personajes de acuerdo a las descripciones. ¿Cómo conocemos? A ver, ¿cómo es María Luz? María Luz es una persona gordita, con cabellos cortos y generalmente camina lento. Entonces ahí ya estamos viendo cómo es físicamente. Psicológicamente, pero es una persona alegre, digamos, ¿no? Entonces todos sus aspectos estamos conociendo y de acuerdo a este elemento narrativo vamos conociendo a los personajes que nos presenta el autor dentro de un cuento, dentro de una novela. Tenemos un quinto elemento que es el trama, ¿no? Es denominada también acción, es el conjunto de hechos narrados, es decir, lo que hacen los personajes, lo que dicen los personajes, lo que piensan los personajes y lo que sienten los personajes. Esa es la trama, ¿no? Todos estos aspectos encierra la trama. Lo que hacen, dicen, piensan y sienten los personajes, ¿no? Ahí está encerrado lo que denominamos nosotros la acción, los hechos narrados. Los ejes fundamentales del texto se basa en las historias y los hechos. Los hechos suceden en un orden cronológico, hemos dicho ya, de manera ordenada, pero la narración puede ser según desee el narrador.
Los hechos pueden ser narrados por personajes desde distintos puntos de vista. Puede relatarse en orden cronológico, comenzar por la mitad y todos esos elementos que ya han sido repetidos hace rato. Luego tenemos la estructura de un texto. Como ya hemos analizado, la estructura es la introducción, el nudo o el desenlace. Y como en nuestro proceso de análisis hemos hablado de un plan, ¿no?, de trabajo en la que se enfoca la introducción. En este primer acápite, en la introducción, se plantea una situación inicial. ¿Y cuál es la situación inicial? Primero, conocer a los personajes. Entonces el escritor tendrá que presentarnos a los personajes y para ir conociéndole poco a poco y para saber por qué y cómo reacciona de alguna forma que nosotros pensamos. Luego tenemos el nudo, que desarrollan acontecimientos y conflictos que alteran la situación inicial. Este problema será el principal tema del texto y se intentará resolverlo, ¿no? Aquí en el nudo se presentan los problemas más grandes, la complicación más grande dentro del cuento o de la novela. Y finalmente tenemos el desenlace, que se encuentra en la que se encuentra una solución al conflicto. Pero en los últimos cuentos y novelas ya no hay soluciones, a veces quedan en problemas, pero aún sigue siendo un desenlace. Pasamos ahora a las características lingüísticas de la narración. Predominan los verbos en acción, es decir, que los verbos que vamos a utilizar siempre van a indicar acción. Utilizaremos los tiempos verbales, miren, en tiempo pasado. Y cuando utilicemos el tiempo presente, se tratará del denominado presente histórico, es decir, hablar como si hoy estuviera pasando, pero refiriéndonos siempre a un tiempo pasado. Y también utiliza una sintaxis compleja. Las oraciones son generalmente enunciativas, ¿no? ¿Por qué sintaxis? En la sintaxis, que ahora se denomina compleja, se utiliza un orden de las palabras bastante complicadas porque tenemos que lograr a entender todo lo que se quiere explicar, ¿no? ¿Y qué implican las oraciones enunciativas? Afirmar que algo está ocurriendo o que algo no está ocurriendo. Por ejemplo, con las oraciones enunciativas podemos decir: el loro pelado se comió todo el choclo del hacendado. Estoy afirmando lo que pasó dentro del cuento. Pero en el caso negativo puede decir: el loro pelado no aceptó la amistad de los niños. Fíjense, también estoy enunciando lo que ocurrió dentro del cuento. Claro que lo último no es verdad, ¿no? Y también se recurre al estilo directo, ¿no?, y al estilo indirecto para las voces de los personajes. En el estilo directo aparecerá un personaje y dirá, como en el loro pelado: rica papa para Pedrito, Pedrito rica papa, y etcétera, ¿no? En cambio, en el estilo indirecto dirá: Pedrito, al asomarse de rama en rama hacia el tigre, dijo, y ahí ya estoy haciendo indirecto, no estoy diciendo eso, ¿no? Dijo: rica papa para Pedrito, y así sucesivamente se van utilizando distintos estilos en la escritura del autor, ¿no? También utiliza recursos deísticos, dice. Así utilizamos, por ejemplo, pronombres, verbos, adverbios. Esos son los recursos deísticos. Y obviamente los que más son utilizados son los adjetivos y los sustantivos, obviamente, ¿no? Luego se utiliza conectores temporales que indiquen tiempo, lugar, modo, ¿no? Entonces, eso se utiliza dentro de las características de la narración, del texto narrativo, ¿no? Y también dentro del texto narrativo hacemos uso de la descripción
y del diálogo, ¿no? Ya hemos visto dentro del cuento del loro pelado que nos hemos enterado cómo ha quedado la cola del loro y cómo él dialogaba con los niños y con el dueño de la hacienda donde fue criado este loro pelado. Luego tenemos otro tipo de texto. Ya no vamos a hablar del texto narrativo, sino del texto descriptivo. Dice, es la representación verbal real de un objeto, de una persona, de un animal, de un paisaje, de una emoción en un momento determinado. ¿A qué se refiere eso? Esta descripción, esta representación verbal es que alguien nos cuente cómo es una persona, cómo es ese animal, cómo es el paisaje del que estamos hablando, cuál es la emoción que se siente sobre algún aspecto que se está viviendo, ¿no? Entonces, ahí con palabras que uno nos muestre y nosotros logremos imaginarnos cómo es tal sujeto, cosa, persona, ¿no? La descripción debe reflejar los datos más característicos y significativos, explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Entonces, aquí lo más importante nos tienen que hacer conocer, ¿no? Entonces yo les voy a contar, por ejemplo, en este momentito que me estoy acordando, yo tuve un compañero cuando estaba joven, o sea, hace mucho, eh, tenía unos pies gigantes y yo sabía que los que tienen pie grandes también eran altos en estatura, pero este compañero no, tenía unos zapatos así gigantes y era pequeño, era delgado y también tenía una nariz prominente, es decir, grande y diferente a la de los demás, ¿no? Entonces otro compañero le decía, oh Carlos, le decía, tienes los pies de canoa. Y miren, ahí surgió, aunque el compañero se sintió algo insultado, surgió algo metafórico, algo poético. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, si llegan a conocer una canoa, son los barquitos hechos de paja que navegan por el lago Titicaca. Entonces imagínense a un hombre pequeño, flaco, delgado y con una nariz grande, bastante expresiva, montado en dos canoas. Entonces fíjense cómo uno puede ir en el momento de insultar, inclusive ir creando versos poéticos, ¿no? Entonces, también el texto descriptivo busca que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad, que se transmite en palabras, es decir, una especie de fotografía o pintura verbal, ¿no? Entonces ahí es como nosotros cuando hacemos una descripción tenemos que hablar tan expresivamente, tan detalladamente, eh, como si estuviéramos mostrando una fotografía, ¿no? A eso se refiere el texto descriptivo, poder conocer a la persona, animal o cosa como si estuviéramos mostrando un video o una fotografía. Aquí tenemos un ejemplo del texto descriptivo que habla sobre un perro. Dice el perro grande, de color negro, azabache, su pelaje es abundante, tiene sus patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby, ¿no? Entonces ahí se está haciendo un pequeño ejercicio descriptivo. Tenemos también aquí los tipos de texto descriptivo. Aquí tenemos el texto descriptivo denominado descripción técnica u objetiva. Este tipo de texto descriptivo muestra las cosas como son en realidad, tal y como son, ¿no? En este texto el autor no manifiesta sus sentimientos, fíjense. Entonces, solo lo que mira de ojos para afuera, eso es lo que muestra en una descripción técnica u objetiva, de ojos para afuera. El lenguaje que utiliza es frío, con palabras técnicas que caracterizan lo que le interesa representar.
Aquí tenemos un ejemplo. Dice, en La Mancha abundan las lagunas pequeñas. Algunos son de agua muy salada, rodeadas de escasa vegetación. En otras zonas el paisaje es muy árido, ¿no? Entonces ahí solo lo que mira está describiendo el autor. Luego tenemos otra característica, otro tipo de texto descriptivo, que es la descripción literaria o subjetiva. Fíjense, aquí es subjetivo. Lo subjetivo es lo que está dentro de nosotros, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Dice en su concepción, la descripción textual refleja sus sentimientos o emociones, fíjense ahí, solo sentimientos y emociones, ¿no? Obviamente, al ser literario, también tiene que mostrar lo que ve, una combinación con lo que ve y con lo que piensa que siente el otro. El lenguaje genera una estética agradable, es decir, utiliza palabras bastante elegantes que gustan al oído. La realidad descrita puede salir de la imaginación del escritor, no por eso deja de ser descriptivo, ya que se trata de una realidad desde su punto de vista, ¿no? El ejemplo dice, Ocentejo, lindo y escondido lugar en medio de hermoso paisaje, entre huertas, arboledas y frondosos nogales centenarios con restos de viejo castillo, del que fuera señora doña María de Albornoz, en lo alto del pequeño cerro que lo respalda, minúscula fortaleza calificada de liliputiense por Laína Serrano. Fíjense, aquí ya está metiéndose en el mundo subjetivo del autor. Tenemos otros tipos de texto descriptivo, ¿no? Entonces aquí dice, aparte de la descripción objetiva y subjetiva que ya hemos visto anteriormente, existen otros tipos de descripción. Aquí tenemos la descripción topográfica, prosopográfica, etopeya, descripción de un objeto. Y ahí tenemos descripción de un lugar, que es la topografía. Ya, orden espacial de los elementos, extensión, localización y aspecto general. Y la prosopografía es la descripción física, o sea, de afuera de una persona. La cara, los ojos, la nariz, las orejas, el cabello, el cuerpo, su altura, su complexión, su peso y también la ropa y otros aspectos importantes. O sea, aquí en la prosopografía no entra ningún sentimiento a la hora de describir a una persona. La etopeya es la descripción del carácter de una persona. Aquí ya entra en lo subjetivo, de cómo es la persona, sus aptitudes, actitudes, habilidades, hábitos y la personalidad. Entonces aquí ya se complementan entre la prosopografía y la etopeya. Luego tenemos la descripción de un objeto, que es material, del material que está hecho el objeto, el color, el tamaño, cómo se usa, su forma y para qué sirve ese objeto, ¿no? Esos son otros tipos de texto descriptivo: topografía, prosopografía, etopeya y descripción de un objeto. Luego tenemos las características del texto descriptivo. Dice, predomina el pretérito imperfecto, es decir, el tiempo pasado pero imperfecto, y el presente indicativo, es decir, lo que sucede en el momento, en ese momento. Y siempre va a estar escrito en tercera persona. Estos textos están llenos de sustantivos y de adjetivos, ¿no? En el texto descriptivo, no vayamos a olvidar. Las oraciones enunciativas y atributivas son los verbos ser, con los verbos ser y estar, inundan estos textos, ¿no? Entonces aquí se lee, los atributos son características que tiene un sujeto, ¿no? Como decir, él es tremendamente responsable en sus actividades. ¿Y cuál es el atributo? La responsabilidad, ¿no? Como dice, y el atributo también es un adjetivo. Abundan los adjetivos calificativos, fíjense, aquí adjetivo, atributo, adjetivo,
¿no? Entonces ahí vamos a decir tremendamente responsable. Y ahí está el atributo que también es adjetivo calificativo. Tenemos el texto dialogado. Ya, aquí es otro tipo de texto. Ya hemos tratado el texto narrativo, luego el texto descriptivo, ahora vamos por el tercero, que es el texto dialogado. ¿Qué es diálogo? Es una conversación entre dos o más personas que hablan alternativamente, expresando sus ideas, opiniones, pensamientos, sentimientos. Los diálogos forman parte de cuentos, novelas y en especial de las obras de teatro, o sea, de teatro, ¿no? Entonces aquí en la conversación obviamente no todos hablan al mismo tiempo, sino respetando un turno que se va a ir sucediendo de acuerdo a lo que uno quiera descubrir en un proceso dialógico. Tenemos aquí un ejemplo de texto dialogado. Fíjense, ahí tenemos una señora que está hablando por teléfono. Dice, hola, ¿está Ramiro? Y allá otra voz contesta, diga, sí, soy yo, ¿quién eres? Ah, sí, pobrecito, espera un momento. Soy Juan, el de la clase, tío, llamaba para ver qué deberes debemos hacer hoy. He estado malo y no he podido ir. Fíjense, yo pensando que era una señora, pero en realidad es un varón, es Juan, ¿no? Entonces ahí en un texto dialogado siempre hay pregunta y respuesta. Hablan y conversan entre dos o más personas. ¿Cuáles son los elementos de un texto dialogado? Que deben existir interlocutores, acotaciones y también un contexto. ¿Qué son los interlocutores? Son los personajes que intervienen en el diálogo, es decir, qué personajes hablan, qué personas hablan dentro de un diálogo. ¿Qué son las acotaciones? Son las explicaciones que hace el narrador para situar en el marco del diálogo, ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, María Julia bastante triste, ahí está la acotación, cuando digo bastante triste. María Julia, bastante triste, le dice la verdad a Juan José, ¿no? Entonces ahí estamos colocando unas acotaciones que son las explicaciones para entender un diálogo de forma cabal. Y el contexto es la situación en la que se encuentran los hablantes. El contexto que puede ser económico, puede ser geográfico, puede ser social, ¿no? Entonces ahí podemos decir María Julia, que era la más pobre del pueblo, y Juan José, que era el millonario de la zona, ¿no? Entonces ahí estamos ubicándolos en contexto a los personajes de un cuento, de una novela. Luego tenemos el estilo, los elementos de un texto dialogado que se presentan en estilo directo o indirecto. Ya habíamos hecho un ejercicio, ¿no? Se reproducen literalmente las palabras, eso en el estilo directo, de los hablantes tal como han sido pronunciadas entre comillas. Por ejemplo, aquí podré decir, hola María Julia, soy Juan José y estoy viniéndote a recoger. Ahí directamente está entrándose al diálogo. En cambio, en el indirecto podemos recurrir y que yo puedo decir, he escuchado de manera secreta y oculta hablar a María Julia o a Juan José para decirle que le va a ir a recoger. Ahí ya el texto se está volviendo indirecto. Aquí, ejemplo también del estilo directo e indirecto. ¿Qué te parece la fotografía? Preguntó Sara y Javier contestó, no está mal, pero los colores han salido oscuros. Eso es directo. Ahora vamos a ver el estilo indirecto. Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía. Él contestó que no estaba mal, pero que los colores habían salido algo oscuros. Fíjense, aquí no ni aparecen siquiera los guioncitos de diálogo. Es directamente con todo lo que se va narrando, está presente ahí el diálogo, pero invisible.
Luego tenemos las características del texto dialogado. Primero, emplea frases cortas, obviamente, porque si habla mucho ya no va a ser diálogo, sino un discurso. Y luego apela directamente al interlocutor, es decir, directamente le habla a la otra persona. ¿Y mediante qué le habla? Por los términos, oye, mira, escucha, no debes olvidar. Y otros términos, muchos que uno acostumbra a utilizar, ¿no? Luego se refiere al emisor y al receptor y a las circunstancias exteriores, ¿no? Entonces ahí está la presencia del emisor, del receptor y las circunstancias exteriores que son el ambiente, el lugar donde están, etcétera, ¿no? Luego emplea muletillas, que son muletillas, también frases hechas y expresiones familiares, ¿no? ¿Qué son las muletillas? Son esos bastoncitos que nos ayudan a hablar. Por ejemplo, cuando les toca disertar, pasan al frente y nos ponemos nerviosos y decimos, eso que vamos ahí utilizando se llama muletilla, porque nos ayuda a acomodar nuestra lengua para poder expresar lo que necesitamos hablar. Luego las frases hechas, como ya lo dijo el gran célebre, y son frases hechas, ¿no? Y las expresiones familiares, como es uso y costumbre en algunas familias utilizar términos quechuistas inclusive, ¿no? Luego utiliza también términos diminutivos, que a la vez de ser diminutivos también son afectivos, es decir, mamita, chiquitita, pequeñito, y si utilizamos un nombre, podemos decir Luisito, digamos, ¿no? O Javiercito, y así sucesivamente. También en el texto dialogado se enfatiza en los signos de puntuación por la entonación que se le debe dar a la expresión. Obviamente, si estamos preguntando, tendrán que haber los signos de interrogación. Si estamos gritando en un diálogo, pues tendrá que haber los signos de admiración, ¿no? Las comas para saber en qué momento vamos a calmarnos o cambiar el tono de voz para seguir hablando lo que queremos hablar. Y la presencia de códigos verbales o códigos no verbales, que son los gestos y las miradas en los textos orales, ¿no? Mucho hace de cómo nosotros hablemos, de cómo utilicemos la voz o de cómo estemos mirando a la persona que estamos explicando algo. Por ejemplo, en este momento estoy hablando, pero no saben las miradas que estoy haciendo y tampoco yo voy a saber las miradas que ustedes hagan al momento de estar escuchando este tema grabado. Luego ya hemos pasado al texto narrativo, descriptivo, dialogando, ahora estamos pasando al texto expositivo, ¿no? Que transmite información mediante una lectura objetiva de datos y con las explicaciones necesarias donde corresponda, ¿no? Son textos expositivos las enciclopedias, las revistas científicas, los artículos divulgativos, las recetas de cocina y los libros de texto. Eso cuando hablamos de textos expositivos escritos, pero también son textos expositivos la declamación, la recitación, el hablar en público, son textos expositivos que ustedes preparan muchas veces. Para hacer un texto expositivo todos debemos prepararnos, no solo el que va a leer o es necesario para que no nos rayemos en público, ¿no? Es necesario que todos nos preparemos, investiguemos y sacar una conclusión para darlo a conocer a los demás. Aquí tenemos un ejemplo de texto expositivo. Si ustedes se fijan, la figura de este hombre no es cualquier persona, no está pidiendo limosna ni nada. Yo me supongo que es un científico, ¿no? Y en sus diálogos, en sus nubes de diálogo, dice, uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas, y ahí la imaginación nos lleva a un gorro de los soldados romanos, eran las luchas de gladiadores, también son gorras de gladiadores, ¿no?
Los gladiadores eran esclavos, con frecuencia enemigos, capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Entonces aquí ya él, este doctor, este investigador o profesor tal vez, se ha preparado para saber y explicarnos sobre la vida de los gladiadores, quiénes eran los gladiadores y también para darnos a conocer que formaban parte de la ciudad o de los espectáculos más famosos en las ciudades romanas. Tenemos las características del texto expositivo, que posee un concepto central, dice, que genera una estructura ordenada. Es decir, mira, ahí está la estructura que presenta una presentación en desarrollo y una conclusión. Es como en la estructura de la narrativa, que es introducción, medio nudo y desenlace, ¿no? Aquí con otros nombres, pero también se desarrolla la misma situación: presentación, desarrollo y conclusión. Expone un tema de manera objetiva para lograr que el auditorio lo comprenda, ¿no? Entonces, de manera objetiva, es decir, que mira o muestra con sus palabras todo lo que ha visto, para que el público así se emocione y le crea todo al que está hablando. El emisor puede ser individual o colectivo, ¿no? En el texto expositivo, si ustedes pasan a disertar, la mayoría de los profesores no les dan de manera individual un tema, sino forman grupos, y por eso es que el emisor, o sea, el disertante o el grupo disertante, puede ser uno solo o un grupo de personas. A eso se refiere el colectivo. Y el receptor son los que están sentados, comprenderá el texto porque posee las aclaraciones requeridas, ¿no? Aunque no siempre sucede así en nuestros casos, ¿no? Cuando disertamos a veces ni nos escuchan. Pero en este caso se espera que el receptor comprenda el texto. ¿Por qué? Porque el disertante, el expositor, va a hablar de manera detallada, explicando paso a paso los hechos que ha investigado, ¿no? Otro aspecto, otra característica, dice que debe prevalecer el carácter objetivo. Debe existir claridad de conceptos. La exposición, además, debe ser clara, ordenada y objetiva. Tenemos la estructura del texto expositivo. Tenemos la introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción es la presentación clara y breve del tema, destacando su importancia, ¿no? Y en el desarrollo es la explicación ordenada de ideas, conocimientos, puntos de vista sobre el tema. Y la conclusión resume las ideas más importantes de lo expuesto. Y aquí tenemos un ejemplo de texto expositivo del autor José Luis Aranguren. Aquí está la introducción. Tenemos ahí el desarrollo y la conclusión. Luego tenemos las características del texto expositivo, que son objetivos y expresados en segunda y tercera persona del singular o primera persona del plural. Su tiempo verbal es presente indicativo, es decir, que siempre debe hablarse en tiempo presente, ¿no? Además, utiliza oraciones enunciativas complejas, es decir, afirmar el conocimiento que ella o él está expresando. Y además utiliza un léxico específico, claro y neutro, sin recursos literarios. Es decir, aquí no se tiene que adornar las palabras, tiene que hablarse directamente al grano. La descripción es elemental para el texto expositivo. Es decir, con la descripción, a través de la descripción, vamos a poder hacer imaginar al público que escucha todo lo que estamos hablando. Con las comparaciones se mejoran la interpretación y la comprensión del texto. Los ejemplos son útiles para explicar conceptos expositivos. Luego tenemos el texto argumentativo, que es otro tipo de texto.
¿no? Está destinado a convencer a un interlocutor mediante la utilización de una serie de pruebas o de ideas denominadas argumentos. El texto argumentativo tiene una función apelativa del lenguaje. Es decir, que al utilizar nosotros el texto argumentativo, tenemos que lograr que la persona que nos escuche nos haga caso, que crea que todo lo que decimos es verdad. Es como cuando vamos al mercado campesino y ahí los niños están vendiendo sus CDs de novelas peruanas y bueno, y uno dice, ya caserito, te voy a rebajar y así. Argumenta de alguna forma, pero te hace comprar un disco. Si esa persona que te está ofreciendo el disco logra convencerte y te vende el disco, entonces su texto argumentativo ha sido exitoso porque ha logrado venderte un disco de una novela que quizá a ti no te gusta, pero de la forma en que te lo ofreció te convenció para comprarle a esa persona. Aquí tenemos un ejemplo del texto argumentativo que se refiere a la crítica del cine. No es muy notoria la imagen, pero sí nos sirve para poder imaginarnos a qué se refiere el texto. Luego tenemos la estructura de un texto argumentativo, que es la presentación de un tema, la exposición, la argumentación y la conclusión. Son 4 aristas que toma en cuenta la estructura del texto argumentativo. En la presentación está la introducción de la tesis. Se define brevemente el tema que será argumentado. Y en la exposición son los hechos que son puestos a la mesa y son explicados. Es decir, cómo convencemos, mediante qué logramos vender algo que a nosotros nos interesa vender. Y la argumentación es la base fundamental, es decir, la información verdadera que necesitamos saber para mostrar al público. Y así, que no digan nomás, ay, tú, caserito, ¿qué vas a saber sobre novelas? Pero si este caserito que te ha convencido de venderte el CD, entonces sabe, digamos, es que el director está Lucho Llosa y su hermano ha ganado el premio Nobel de la literatura y así, y entonces te convence y tú te compras, pues. Entonces, si el hermano de este Lucho Llosa gana un premio Nobel, entonces la novela debe ser buena. Entonces ya ahí está la argumentación y con eso nos gana cualquiera, ¿no? Nos lavan el cerebro y entonces decimos ya, deme 2 inclusive, ¿no? Luego tenemos la conclusión que sintetiza lo expuesto, resaltando los argumentos más importantes y convincentes. Ahí la conclusión dirá cómo es que el vendedor ha logrado convencernos para comprar un disco que antes no nos gustaba, no nos interesaba. Luego tenemos la estructura del texto argumentativo aquí en una imagen, ¿no? Tenemos la tesis, la argumentación y la conclusión en ejemplos. No se vayan a olvidar. Tenemos un ejemplo ahí de texto argumentativo. Luego tenemos tipos de texto argumentativo, que son comparativos de autoridad, de ejemplificación y de probabilidad. Miren, de comparación, dice, compara el punto de vista a imponer con otro similar, con otro hecho similar para lograr mejor comprensión, ¿no? Entonces ahí compara digamos, el vendedor compara lo que él piensa con otros pensamientos que el otro que él llega a conocer. Y la autoridad, por ejemplo, se debe argumentar textos de personajes con autoridad en el tema para que imponga fortaleza en el asunto. Entonces, para que nosotros tengamos autoridad para convencer al otro sobre lo que pensamos, entonces tenemos que tener conocimiento sólido. Caso contrario, vamos a perder utilizando el texto argumentativo. Además, en el texto argumentativo debemos utilizar ejemplos concretos que nos van a servir para argumentar y para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, un ejemplo completo o un ejemplo cabal nos va a ayudar a que podamos convencer al otro de lo que nosotros estamos diciendo es la verdad absoluta.
Y otro tipo de texto argumentativo es las que son de probabilidad. Estos son más científicos, ¿no? Y se fundamentan en datos estadísticos de fuentes fidedignas. Es decir, no solo la palabra que muestra el que ha escrito un texto, no solo eso basta, necesitamos la palabra de otros científicos, de otros investigadores con conocimientos más sólidos, más fuertes que el nuestro. Luego tenemos las características del texto argumentativo. Utiliza la primera o tercera persona del singular, dice, ¿no? Es decir, yo o él o ella. Luego posee una sintaxis compleja, ¿no? El orden de las palabras no es la más sencilla, sino compleja porque hay palabras que no llegamos a entender. Para eso nos obliga el texto mismo a utilizar diccionario para lograr entender lo que se quiere decir mediante un texto escrito. Además utiliza diferentes modalidades oracionales, es decir, utiliza oraciones enunciativas, interrogativas, exhortativas y dubitativas, ¿no? También predomina los verbos de pensamiento. Estos verbos de pensamiento son creo, opino, considero, ¿no? Entonces ahí uno piensa, creo, yo opino, eso sale de nuestro cerebro, por eso es pensamiento, yo considero, ¿no? Y presenta además abundancia de adjetivos valorativos. Los marcadores discursivos evidencian el punto de vista del emisor. Por supuesto, desde mi punto de vista, de todas formas, y así van utilizando términos ya rediseñados para que otros vayamos utilizando para los mismos términos ya diseñados con anterioridad. Tenemos otro tipo de texto denominado coloquio y debate, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los textos de expresión oral, que son individual y colectivo. En el individual existirá un solo emisor y en el colectivo utilizarán varios emisores, son varios, dice. Es el caso del coloquio y el debate. La expresión colectiva es una conversación preparada, fíjense, preparada, en cuanto al lugar y al tema en la que los participantes dan su opinión acerca del mismo. Entonces, para realizar un coloquio o un debate hay que estar preparados con anterioridad. Por ejemplo, aquí tenemos el coloquio y el debate y tenemos ahí una forma de expresión oral que es la entrevista, que es un diálogo entre dos o más personas en la que el entrevistador ha preparado previamente una serie de preguntas para el entrevistado, cuya meta es dar a conocer el punto de vista del entrevistado, ¿no? Entonces la entrevista es citarse con una persona y preguntarle cosas hasta sacar una respuesta que nosotros querramos conseguir. Luego tenemos el coloquio y el debate, que es otra forma de expresión oral. Y el coloquio es un diálogo preparado, como ya dijimos, en la que existe un moderador, es decir, una persona que dirige el programa y que organiza y pone los turnos para conversar, ¿no? Y este coloquio está compuesto por grupos reducidos, con actitud abierta y tolerante, razón por la que los interlocutores se ubican uno al lado del otro, ¿no? Entonces el coloquio sirve para expresar lo que uno piensa y debemos ser tolerantes para poder escuchar las razones del otro, las explicaciones del otro. En el debate, varios participantes establecen una discusión sobre un tema establecido, todos regidos por un moderador que resume lo tratado, ¿no? Generalmente nosotros hemos conocido un debate o foro debate cuando estamos eligiendo a un dirigente, a un presidente, mediante voto, ¿no? Y este dirigente, este presidente nos tiene que hacer conocer sus planes y nosotros tenemos que escuchar y luego preguntar. Y así van naciendo las discusiones y eso se convierte en un debate. El coloquio y el debate se diferencian porque en el coloquio un grupo de personas opinan acerca de un tema determinado. En cambio, en el debate,
cada persona, cada persona, uno por uno, participa con su propio punto de vista sobre el tema. Por eso es que el debate es definido como discusión, ¿no? En cambio, en el coloquio no hay una persona, sino un grupo de personas que se han puesto de acuerdo para opinar lo mismo. La técnica del coloquio, que es una técnica, a ver, necesaria, y es por eso es una técnica necesaria para que podamos nosotros ser habilosos para expresarnos en pública, ¿no? Aquí vamos a detectar las características o las técnicas necesarias para utilizar el coloquio como técnica de aprendizaje. ¿Qué busca el coloquio? Busca intercambiar ideas. Por eso se elegirá un tema principal que posea actualidad y sea de interés colectivo, ¿no? Entonces, para que sea interesante, tiene que ser un tema actual. Y además, que no solo sea un tema actual, sino que les interese a todos, ¿no? Por ejemplo, hace yo como un mes, porque ya estamos 2 meses y más de confinamiento, hace un mes yo estaba tan interesada con esta cuestión del COVID que no dormía por saber más. Ahora ya me aburrí realmente, ¿no? Entonces ya la actualidad de la cuestión del COVID ya ha pasado, ya está aburriendo, ¿no? Y aunque todavía tenemos miedo, pero ya nos estamos aburriendo, ¿no? Entonces los participantes para desarrollar en el coloquio, preparan un tema minuciosamente, elaborando un guión que ordene su forma expresiva, ¿no? Entonces, para los que participemos de un coloquio, tenemos que registrar en un cuadernito de apuntes todos los detalles necesarios para defender el tema que queremos hablar, ¿no? Para eso debemos ordenar las ideas más elementales, más sobresalientes, para que podamos salir ganando con nuestra forma expresiva. Luego los participantes son ubicados en círculos o semicírculos uno al lado del otro. Las ideas deben exponerse en forma clara y ordenada, respetando la intervención de los demás. El moderador, porque hay una persona que organiza todo esto, organizará el ejercicio del mismo. Tenemos la técnica del debate. Aquí en la técnica del debate busca contrastar las opiniones con el fin de convencerse mutuamente, ¿no? Entonces siempre en el debate no son palabras amables, prácticamente vamos a discutir en un debate, ¿no? Por eso es necesario elegir un tema principal. Hay que prepararse con profundidad, conociendo los argumentos y contraargumentos para poder debatir. Por eso es conocer con profundidad o conocer a profundidad o prepararse con profundidad es indispensable, súper necesario, porque si no, no puedes estar causando discusión si no estás preparado, te vas a rayar nomás, ¿no? Entonces el moderador planteará el tema y abrirá con el turno de la palabra, ¿no? Entonces el moderador, el que dirige, va a ser el primero que va a hablar y va a plantear una tesis, una afirmación, para que los demás empiecen a discutir, ¿no? Entonces cada interlocutor argumentará a favor o en contra de la tesis expuesta por el moderador, ¿no? Ahí está. Entonces, todos los demás van a poder hablar a favor o en contra de lo que ya ha dicho el moderador, que es el que organiza este debate, ¿no? El moderador resumirá y emitirá las conclusiones resultantes del debate, ¿no? Fíjense ahí, este moderador, el que organizó este debate, tendrá que sacar las conclusiones y resumen de lo que resultó como respuesta del debate. Luego tenemos aquí una tabla comparativa de los diferentes tipos de textos. Ya hemos hablado aquí, ¿no? Fíjense, tipos de textos que tenemos: intención comunicativa, responden a modelos y etcétera. Que hemos hablado ya del texto que hemos conocido como texto narrativo, ¿no? Hemos hablado del texto descriptivo, del texto dialogado, del texto expositivo, del texto argumentativo. Aquí está solo dejado de lado lo que es el debate y el coloquio.
Bueno, para nuestra tarea lo que vamos a realizar son dos, uno a corto plazo y otro a largo plazo. El de corto plazo dice, realiza un ejemplo de cada tipo de texto, es decir, que vamos a escribir un texto de cada tipo, ¿no? Eso vamos a entregar hasta la siguiente clase, hasta antes de la siguiente clase. Y la segunda tarea dice, utilizando los diferentes tipos de texto, escribir un diario. Para escribir un diario no necesitamos una semana nada más. El diario por lo menos tendrá que regirse a partir de que yo publique este trabajo hasta antecitos de concluir el tercer trimestre, ¿no? Entregar hasta antes de concluir el tercer bimestre. No es bimestre, es trimestre, porque hoy estamos trabajando con trimestres. ¿Ya? Ahí vale la corrección. Este año, cuidado que me estén hablando del otro año. Este año, ¿ya? Entonces, sí, de esta forma nos vamos despidiendo y que les vaya súper bien.